Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo un invitado especial que no es otro que ChatGPT, el modelo de lenguaje de vanguardia desarrollado por OpenAI. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial lingüística que utiliza el Deep Learning para generar respuestas que son similares a las humanas en cualquier entrada de texto. Se ha entrenado con un corpus masivo de datos y se ha ajustado para que tenga un tono más conversacional. ¿No me crees? ¿Qué te diría si toda la introducción que te acabo de dar no fue ni pensada por mí ni escrita por mí? Fue ChatGPT el que la desarrolló y el que me dijo qué era lo que tenía que decir. ¿Quieres conocer un poco más de esta herramienta y el por qué ha sido tan controversial en el mundo de la educación? Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Empecemos por el principio y es, ¿qué es este programa llamado ChatGPT? Pues es un robot virtual que se encarga de responder preguntas. Pero no solamente esto, la verdad es que también realiza tareas, conversa con fluidez e incluso puede dar consejos sobre problemas personales, aunque la plataforma indica que no está creada para esto. Por ejemplo, te puede ayudar a preparar una perfecta receta, te puede dar consejos para buscar trabajo, puede escribir poesía, puede hacer trabajos académicos y también puede redactar una carta de amor. Lo asombroso de esta aplicación es que es en segundos que te da la respuesta. Por lo menos, yo dije, necesito una introducción sobre ChatGPT para un video en YouTube y esto fue lo que me arrojó. En este video vamos a mantener una conversación con ChatGPT y a ver cómo responde a diferentes preguntas e indicaciones. Tanto si tienes curiosidad por conocer los últimos avances en inteligencia artificial, como si solo quieres divertirte un rato, este video es para ti. Así que siéntate, relájate y charlemos con ChatGPT. Pues esta introducción me la dio en menos de 10 segundos. Una introducción a mí me toma un montón de tiempo para pensarla y poderla redactar. Esta aplicación me la facilita en 10 segundos. Ahora, lo asombroso también es que esta aplicación fue lanzada nada más en noviembre del 2022 y además está disponible en más de 100 idiomas, aunque aclaran que el inglés será el principal. Pues esta aplicación se volvió tan famosa que en menos de 5 días llegó a 1 millón de usuarios. Y lo mejor es que es gratuito y abierto a absolutamente todo el mundo. Ahora, como es tan nueva, pues está en un periodo de prueba. Y lo que pasa es que a veces puede soltar unas entradas un poco extrañas. Es decir, información que es incorrecta o es engañosa. Es más, ya algunos investigadores e investigadoras han intentado poner preguntas sobre teorías de conspiración y falsas narrativas. Los resultados que obtuvieron se dieron en forma de ensayos académicos, artículos de periódico y guiones de televisión. Y fue tan convincente que los investigadores e investigadoras creen que esta herramienta podría facilitar precisamente la producción de esta desinformación. Ahora, ¿por qué se dice que esta herramienta es un gran avance para la inteligencia artificial? Pues porque habla en un tono, en un lenguaje que es mucho más cercano al ser humano. Pues utiliza algo que se llama refuerzo del lenguaje a través de la retroalimentación humana. Es decir, si usted está familiarizado un poco con el concepto del conductismo y de la recompensa y del castigo, pues esto mismo le hicieron a este programa. El resultado es que el programa va aprendiendo a través de recompensas que le han dado los mismos programadores y lo que hace es seleccionar textos que son mucho más profundos que las otras alternativas que podría tener. Ahora, ¿por qué ha sido tan polémica? Que no solamente puede hacer artículos de periodismo, programación de código, sino que también es una gran tentación para todos los estudiantes de utilizar este tipo de herramientas para encontrar las respuestas a sus tareas. Tanto ha sido el impacto de esta herramienta que incluso colegios como en Estados Unidos, en Nueva York, han prohibido el uso de esta herramienta en los computadores de los colegios. Por ejemplo, en la Universidad de Michigan, un profesor de filosofía leyó lo que para él era el mejor ensayo escrito por alguno de sus estudiantes. Pero lo que le llamó la atención era que en realidad los párrafos eran limpios, un correcto orden gramatical, mejor dicho, el ensayo perfecto. Este profesor pues decidió confrontar al alumno y este alumno le confesó que había utilizado ChatGPT. Obviamente esto prendió todas las alarmas y ya varias universidades se han manifestado en contra del uso de esta herramienta en clase.
Algunas incluso han propuesto que hay que devolverse al siglo XX y hacer los ensayos a punta de papel y lápiz. Sin embargo, hay otros profesores que han propuesto un acercamiento un poco más amigable con la herramienta. Pues dicen que necesitamos adaptarnos un poco más porque en esa época en que las personas tenían que ser buenos escritores, pues ya es como muy del año pasado. Así que en vez de prohibir a los estudiantes utilizar este tipo de herramientas, que no solo les ahorra trabajo, sino que también tiempo, pues proponen que lo que se debe hacer es enseñar a los estudiantes a utilizarla de una forma ética y productiva. Es decir, que los estudiantes aprendan a evaluar su calidad, su precisión y su originalidad. ¿Y por qué? Pues porque al fin y al cabo estos niños y niñas serán la fuerza de trabajo del 2060, época en la cual es necesario que aprendan a relacionarse de forma productiva con los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, nos puede ayudar a complementar y a mejorar la creatividad humana. Precisamente hace unas semanas, un escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, realizó una de sus columnas utilizando este programa. El resultado lo comparó con lo que él había propuesto por sí mismo escribir. Y es muy interesante. Quizá haciendo este ejercicio de comparación en el que primero los niños y niñas redacten por sus propios medios y luego lo comparen con lo que les diga esta aplicación, puede ser un sistema de retroalimentación importante para la creatividad de los niños y niñas. Finalmente, nos fuimos a la fuente número 1, ChatGPT, y le preguntamos si los padres, madres, profesores, profesoras debían estar preocupados con el uso de la herramienta por sus hijos o hijas o estudiantes. Esto fue lo que nos contestó. Como modelo lingüístico de inteligencia artificial, ChatGPT no supone una amenaza directa para la seguridad laboral de los profesores ni para el papel de los padres en la educación y crianza de sus hijos. Sin embargo, como ocurre con cualquier nueva tecnología, es importante que tanto profesores como padres comprendan las capacidades y limitaciones de ChatGPT, así como su posible impacto en la experiencia del aprendizaje. En conclusión, aunque ChatGPT puede ser una herramienta útil en el aula y para responder preguntas, es importante que profesores y padres comprendan sus limitaciones y la utilicen junto con otros recursos para garantizar que los alumnos reciban una educación y crianza completa. Espero que con esta explicación hayas comprendido un poco más qué es ChatGPT y por qué ha sido tan controversial dentro de la educación. Para finalizar, no olvides que en la caja de descripción te dejaré mucho más información y links de interés que hablan sobre este tema de ChatGPT. Te animo a que tú también ingreses a la aplicación y veas las respuestas que te puede brindar. Nos vemos en un siguiente episodio.